Perdón. Hola, buenos días. Vamos a esperar un minutico para comenzar. Bueno, muchachos, entonces ya puse a grabar. Buenos días a todos, bienvenidos. Esta es la segunda sesión del Centro de Excelencia de Equinox y hoy pues nuestros compañeros de RPA van a estar hablando de IPA y van a hacer una introducción. Van a contar un poquito los experimentos que han hecho utilizando las herramientas de UiPath y ya. Entonces, pues no siendo más, les cedo la palabra a Dianita y Arturo. Listo, gracias Carla, buenos días. Sí, como mencionaba ahorita, esta es la segunda sesión del Centro de Excelencia y pues de RPA. Para esta sesión vamos a hablar de RPA implementándolo conjuntamente con inteligencia artificial, lo que se denomina IPA, que es lo que denominamos nosotros el siguiente paso en automatización. Para esta presentación, bueno, vamos a tener cuatro puntos importantes. El primero, pues, ¿qué es IPA? Que nos motivó a trabajar y a experimentar un poco con el tema del AI Center de UiPath. En tercer punto, vamos a explicar las dos partes del AI Center que utilizamos en la experimentación, pues centrándonos un poco más en lo que es Document Understanding, que fue el principal foco que tuvimos. Y finalmente haremos algunas conclusiones y reflexiones sobre lo que encontramos en esta experimentación. Entonces, para iniciar, ¿qué es Intelligent Process Automation o IPA? Entonces, básicamente, uno de los eslogan que tiene IPA es Takes the robot out of the human, que básicamente es quitarle esas tareas que son como robóticas de alguna manera a las personas. Entonces, que son repetitivas, que son monótonas y que generan a veces como cierta desgaste en la persona por estar haciendo siempre lo mismo y no poder avanzar de pronto en su carrera o en su trabajo. Básicamente, IPA es lo que es implementar RPA conjuntamente con Machine Learning. Como lo decía, remover tareas repetitivas y rutinarias de los trabajadores, pero adicional, simplificar las interacciones y acelerar los procesos para el cliente, no solo como tal, como lo que teníamos con RPA, que es más que todo back office, sino también un poco de mid office y lo que va a ser de cara al cliente, que sea un poco más simple la interacción. Pues ya como es una aplicación con Machine Learning, pues los robots van a poder aprender con el tiempo y van a ser, igualmente se basan en procesos basados en reglas, pero con la capacidad de decisión. Como tal, IPA, pues ya lo mencioné, tiene su punto fuerte en RPA y Machine Learning, pero se basa en cinco tecnologías. Pues RPA, que ya lo sabemos que es el automatización robótica de procesos, el Smart Workflow, que busca dar estadísticas y mejorar los flujos de procesos en las empresas, Machine Learning, analítica avanzada para el tema de toma de decisiones, generación de lenguaje natural y agentes cognitivos que se relaciona con el NLG para interactuar con cliente en chatbots y otro tipo de tecnologías. ¿Sí? Vamos a pasar a la parte de la motivación. Entonces, para la motivación, lo que nosotros encontramos fueron unas investigaciones que se hicieron durante y después de todo el tema de la pandemia del COVID-19.
Dentro de esas investigaciones se encontró que en general las empresas, muy pocas, aproximadamente el 15%, decidió tomar el riesgo de tener o de invertir en transformación digital. Básicamente el 85% de las empresas se quedaron en lo seguro. O sea, si ya estaban invirtiendo en automatización o en temas de inteligencia artificial, se mantuvieron con eso y se quedaron como en lo seguro, eh, sin avanzar y sin permitir que se diera la transformación en sus industrias, en sus procesos. Con estas empresas que sí decidieron cómo tomar el riesgo, se encontró que de todos los desafíos que podían tener para implementar soluciones de automatización o de inteligencia artificial, solo el 25% de los desafíos eran tecnológicos, o sea, de invertir en adquirir nueva tecnología o en capacitar a nivel de tecnologías, y más del 75% o un poco menos eran desafíos administrativos, de pronto decidirse finalmente a encontrar procesos o alternativas para implementar transformación digital. Y finalmente, luego del todo el tema del COVID-19, solamente el 15 al 20% de las empresas empezaron a adoptar realmente la transformación digital y a invertir en transformación digital, quitando un poco el tema de los desafíos administrativos que requiere esto. Ahora vamos a hablar de un nuevo término que nosotros encontramos mediante la investigación, que es el Profit per Employee. El Profit per Employee lo que pretende es abandonar esas métricas anticuadas como el ROI y algunas métricas de retorno de inversión y empezar a valorar una empresa por medio del valor agregado que pueden dar, en este caso, los empleados. Entonces, muchas investigaciones dan que el 75% de los empleados estaban disgustados con el trabajo que tenían y el 69% de los trabajadores buscaban por medio de la automatización ser más productivos en sus actividades profesionales y el 86% de los empleados piensan que el uso de la automatización en el espacio de trabajo los ayuda a conocer temas mejores para la organización. Aquí podemos nosotros ver un término que se ve en el libro que se llama Intelligent Automation, que es el Triple A Artifact. El Triple A Artifact lo que se basa es en tres áreas claves, en tres A's, que es Automate, que es automatizar todas las tareas repetitivas que tiene una empresa. Augment, que es obtener por medio de modelos, ya sea de inteligencia artificial, estadísticas, modelos probabilísticos, la estrategia o el análisis de los datos de cualquier tipo de trabajo para mirar y dar y brindar herramientas que permitan a las personas ser más productivas y que abandones más abandonar esas actividades que no dan ningún valor a la empresa. Entonces, por medio del Triple A Artifact, nosotros impulsar ese Profit per Employee es uno de los aspectos importantes de IPA. Otro de los aspectos importantes son las fases de transformación digital. Leslie Wilcox, que es uno de los pioneros en RPA y después de IPA, mediante su artículo Becoming Strategic with Intelligent Automation, nos dice que lo primero que nosotros tenemos que tener en nuestra cabeza es pensar en grande al momento de una transformación digital. Nosotros vemos que el potencial de RPA no está siendo utilizado en las empresas y que RPA genera un ROI entre el 30 y el 200% en los primeros 18 meses y que a 2021 tuvo una inversión de 3.5 millones de dólares que se espera que crezca un 40% al año. Pero nosotros no nos podemos quedar solamente con las automatizaciones RPA a un nivel pequeño. Nosotros tenemos que escalar. Entonces, él llama a la segunda fase ser estratégico a escalar por medio de RPA y herramientas de escalabilidad los procesos. Entonces, él dice que pues se presentan diferentes desafíos. Estos desafíos de escalabilidad son inversiones estratégicas y beneficios esperados a través de automatizaciones. Entonces, él dice que hay que dejar la visualización o la visión de tener de 1 a 50 robots por proceso y empezar a escalar de 51 a 100, dependiendo de la empresa. Después de eso, él decía que pues no es suficiente la escalabilidad, que debe haber algo más, que se deben aprovechar las tecnologías actuales para diferentes procesos y él dice que tiene que escalar RPA a un nivel empresarial y empezar a crear automatizaciones inteligentes. Esa fase él la llama tener visión. Y tener visión es automatizar todos esos procesos de back office, mid office y actividades frente al cliente, manejar data no estructurada, analítica y decisiones probabilísticas en los datos y mitigar riesgos por medio de la escalabilidad. Entonces, como lo comentó Diana anteriormente, pues los procesos
que se van a presentar o los desafíos que se van a presentar son en su mayoría organizacionales y gerenciales. Y por último, en la parte de ser grande, él dice que tiene que convertir las empresas en negocios digitales. Entonces, él dice que el gran valor se encuentra en generar una plataforma de opciones digitales que le brinde a los negocios flexibilidad, adaptabilidad, opciones estratégicas y resiliencia a bajo costo. Por medio de estas herramientas empresariales, pues ver las tecnologías digitales como estratégicas y transformadoras y crear tecnologías que permitan a los negocios tener una mejor experiencia con el cliente más allá de sus competidores, también competir en la rama de tecnología. Aquí, como podemos ver, es el diagrama de la eficiencia de RPA brindando un valor estratégico y lo que podemos identificar acá es el valor que puede generar RPA a través de tres fases estratégicas, que es la eficiencia, como lo llamamos anteriormente, es ese ROI que nosotros queremos obtener mediante RPA. La fase 2 es la efectividad, que es por medio de la escalabilidad, y la fase 3, que es la integración de RPA con innovaciones digitales o inteligencia artificial, lo que nosotros denominamos IPA para un Total Value Ownership, que es una transformación digital completa por medio del enablement. Listo, a partir de aquí vamos a empezar a explicar cómo fue el trabajo con el AI Center de UiPath. Cabe resaltar que el AI Center de UiPath hace parte de la versión Enterprise o Pro de UiPath y nos permite tener una prueba por un tiempo limitado con la versión Community. Dentro del AI Center se ofrecen diferentes opciones para integrar inteligencia artificial con RPA. La versión, o sea, el ítem que quisimos experimentar principalmente fue el de Document Understanding, que se utiliza para extraer información de archivos que no sean totalmente estructurados. Para ese tema de Document Understanding se maneja un flujo de trabajo, que es el que está aquí, que va de definir la taxonomía, que es decirle al modelo dónde están los datos que queremos extraer, digitalizar esos datos, clasificar, como digo, no van a ser todos archivos iguales, entonces se pueden tener diferentes tipos de archivos digamos, que contienen la misma información, clasificar para saber de dónde se va a extraer esa información, extraerla y exportarla en diferentes formatos que nos permite UiPath. Vale. Para ver más a profundidad UiPath por medio de la AI Center, les voy a compartir pantalla. Este es el AI Center de UiPath, que pues, ustedes van a tener por medio de una licencia Studio Pro o una licencia Enterprise. Pero antes de nosotros generar pues lo que es la taxonomía y todo el roadmap del proceso que les acabo de explicar, Diana, es importante generar el skill. Ese skill es el que nos permite a nosotros hacer el proceso de extracción de los documentos. Eso lo hacemos por medio del AI Center. Vamos a tomar como referencia un proyecto que nosotros tenemos, que es Gestión SBS, proceso de innovación. Y pues aquí para ustedes crear un proyecto, pues simplemente lo crean acá. Ya pues como cualquier proceso de inteligencia artificial o de machine learning, que es importante, describir un poco más qué es Document Understanding. Document Understanding a la final es procesar documentos, diferentes tipos de documentos que tengamos nosotros en cualquier área de negocio. ¿A qué áreas de negocio podemos aplicar estos documentos? A servicios financieros y seguros, recursos humanos, manufactura, sector público y salud. Entonces, ¿qué documentos nosotros podemos extraer la información? Podemos extraer la información de facturas, recibos, órdenes de compra, facturas de servicios públicos, facturas de desembarco, pasaporte, licencias, todos esos tipos de documentos. Nosotros podemos extraer la información y que sabemos que para las empresas son pues de demasiada importancia. Entonces también lo que nosotros podemos decir acerca de la inteligencia artificial y cómo la aplicamos es que pues la inteligencia artificial es cualquier técnica que nos permite o que permite a los sistemas imitar la inteligencia humana, perdón, y que pues por medio del machine learning, que son el grupo de técnicas que le permiten a los sistemas aprender a partir de los datos, nosotros precisamente automatizar o extraer la información de los documentos e ir entrenando el modelo para que pues sea más efectivo a través del tiempo. Entonces, como nosotros les estamos mostrando acá, lo importante es primero generar el skill. Entonces, para el skill es primero primordial explicarles a ustedes un concepto de variabilidad balanceada. La variabilidad balanceada
lo que nos permite a nosotros es hacer mejor el algoritmo de clusterización para el análisis de documentos, y UiPath lo que nos sugiere a nosotros es que dependiendo del número de campos que nosotros queremos extraer, multiplicar por 25, y esa cantidad sería la cantidad de documentos que nosotros tomamos para hacer el proceso de extracción. Entonces, si se necesitan 5 campos que vamos a extraer, pues se deben tener 125 documentos. Es súper sencillo. Y después, dependiendo de la cantidad de documentos, nosotros tenemos que segmentar esa cantidad de formatos por medio de un algoritmo de clusterización, que es simplemente tener 10 o 15 ejemplares de cada formato, de cada layout, no más. Pero eso depende también de la cantidad de formatos que son, digamos, si del 125 formatos tenemos 7 diferentes layouts, pues dividimos esos 125 en 7 y pues sacamos la cantidad de formatos que necesitemos extraer. Entonces, como les mostramos acá, lo primero es generar el skill. Lo hacemos primero subiendo el dataset. Por acá nosotros lo que hacemos es subir la carpeta donde tengamos los datos después de ese algoritmo de clusterización y esa variabilidad balanceada que les comentaba anteriormente, pues subirlas en una carpeta los datos, ya sea PDF o JPG. Es importante que pues estén en un formato que sea admisible a UiPath, que son formatos PNG, JPG y PDF. Pues pueden adjuntarlos acá. Entonces ya una vez adjuntados, pues ustedes tienen el dataset de entrada para empezar a hacer el data labeling. O sea que en el data labeling lo que ustedes hacen es crear un nuevo data labeling por medio de Document Understanding. Aquí seleccionan la opción y pues colocan el nombre del proceso. Y en este caso seleccionan el dataset que acabaron de crear anteriormente. Luego, pues, UiPath despliega su opción de labeling o data labeling, y lo que hacen primero es importar los documentos. Aquí me sale pur porque son poquitos, por el ejemplo que vamos a mostrar, pero la idea sería tener una cantidad apropiada de documentos, como les comenté. Aquí lo que hacen es importar los documentos, los seleccionan, le ponen nombre al batch que ustedes quieren entrenar y pues colocan los documentos que van a utilizar para el proceso de entrenamiento o pruebas. Es importante tener esa diferencia porque en Machine Learning es importante hacer un proceso de entrenamiento y pruebas, y la data de entrenamiento no tiene que ser igual a la de pruebas. UiPath aquí nos segmenta el tipo de proceso por el cual nosotros necesitamos hacer el etiquetado, y aquí podemos hacer un etiquetado para evaluación, para validación o para entrenamiento, validación y evaluación. Entonces podemos seleccionar el tipo de etiquetado que vamos a manejar para el proceso. Entonces, viéndolo de esta forma, el proceso de etiquetado es bastante simple. Es simplemente los campos que nosotros queremos extraer, irlos añadiendo acá, por ejemplo, número de factura. Y aquí lo único que hacemos es colocarle a factura, por ejemplo, N, y pues él me trae el valor, que es factura. Este etiquetado es manual, pues si no estoy mal, el 75% del tiempo, pues al momento de entrenar un modelo es en el etiquetado de datos. Y pues aquí toca uno por uno los datos que se van a utilizar en el modelo, irlos etiquetando. Es lo único en lo que uno se demora en este proceso de UiPath, pero que es necesario que un humano esté etiquetando dónde está la información. ¿Vale? Entonces, eso es en cuanto al etiquetado. Después, una vez estén etiquetadas todos los valores, pues ustedes les dan exportar y les va a traer a ustedes en el mismo dataset un batch. Entonces, como pueden ver acá, este batch de entrenamiento y pruebas es un archivo, puede ser un CSV o pueden ser datos exportados que nos traen un JSON con la información de cada uno. Entonces, espérenme, Dianita comparte pantalla para mostrarles el JSON Ah, que genera ¿tú me pasaste? en la presentación. Sí, te comparto. Here. Ya. Aquí. Listo. Entonces, del etiquetado, ustedes pueden darse cuenta ahí que genera a través del etiquetado de la información un JSON con todos los campos y la descripción de cada uno de los campos. También en UiPath van a ver un Document Object Model, que es como la descripción de ese documento a grandes rasgos
con la información. Entonces es como que en qué espacio se encuentra, en qué ubicación se encuentra la información y pues todos los datos correspondientes al formato que se quiere extraer. Entonces ven otra vez, comparto pantalla. Y listo, pues aquí tendríamos los formatos y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es crear el pipeline de entrenamiento. En este caso, el pipeline de entrenamiento, ustedes lo pueden crear acá y ustedes deciden si es de entrenamiento, si es de evaluación o pruebas o si es full, que es entre entrenamiento y pruebas. Eso ustedes lo tienen que parametrizar desde acá. Si ustedes lo parametrizaron desde acá, que es evaluación y pruebas, pues acá le colocan ustedes evaluación completa. Colocan el nombre del pipeline, escogen el paquete de Machine Learning que ustedes hayan generado. En este caso, tienen que generar previamente un paquete de Machine Learning y escoger el paquete que van a desplegar. En este caso, el paquete que se debe desplegar es el de Document Understanding, que es el que contiene el modelo que se va a entrenar. Y acá tenemos que buscar el de Document Understanding. Ahí. Es este. Eso. Y acá lo que hacen es crearlo, generarlo. Y una vez generado el paquete, ustedes le colocan y le asignan el nombre, ustedes lo utilizan para generar el pipeline, que en este caso es el proceso de entrenamiento del modelo que se va a utilizar. Estos modelos se encuentran en la nube desde UiPath. Entonces, una vez generado el pipeline y que el proceso esté satisfactorio, ustedes generan el Machine Learning Skill, que es el que se va a utilizar en UiPath. Pueden ver el Machine Learning Skill es este, ese Data Extraction Model, y cuando ustedes despliegan ese Machine Learning Skill, a ustedes les va a aparecer disponible y les va a aparecer disponible acá, que es así como lo único que se genera a partir de UiPath. Y una vez ustedes tengan realizado lo del AI Center, ustedes dentro de UiPath tienen que hacer todas las etapas, en este caso de la taxonomía, de digitalizar, de extraer, de clasificar y de exportar los datos. Entonces, como ustedes pueden ver acá, las actividades de UiPath que se deben tener en cuenta para hacer este proceso, debemos extraer unos paquetes, obtener unos paquetes de UiPath que son Document Understanding y OCR Activities. Sí, Document Understanding y Intelligent OCR Activities. Esos son los dos paquetes que debemos exportar para conectarnos directamente con el AI Center y obtener el Machine Learning Skill. El de Document Understanding nos permite tener la plantilla de la taxonomía. Esta plantilla de la taxonomía, como bien lo dice, esta fase de taxonomía es el entendimiento del documento. Entonces nosotros podemos generar aquí la taxonomía del documento y los campos que nosotros queremos extraer. Entonces, de ese documento. Entonces nosotros especificamos y hacemos un análisis de los documentos o de los formatos. Los formatos pueden estar en, como les digo, en una estructura diferente, pero cada formato comparte unos documentos y unos valores específicos. Entonces esos valores son los que se tienen que mapear acá. Y esa es la fase de la taxonomía. Definir cuáles son los campos que se van a extraer. Aquí se definen mediante esta herramienta. Después se lee cada archivo de la carpeta, en este caso de la carpeta donde nosotros quedamos a hacer el proceso ya después de que el modelo esté entrenado. Utilizamos la opción de digitalizar. Digitalizar tiene diferentes herramientas de OCR. En este caso utilizamos Tesseract OCR. También está el OCR de UiPath, que es muy bueno, pero pues el Tesseract tiene valores elevados y está en una versión Pro. Entonces, por eso utilizamos Tesseract. Y de acuerdo a la parte de digitalizar, por medio de Tesseract, nos genera un Document Object Model, que básicamente es una descripción del documento, como les comentaba anteriormente, con todas sus características, dimensionado y ubicación de cada uno de los campos que existan. Después de generar el Document Object Model, lo que nosotros hacemos es el alcance de extracción, en donde utilizamos extractor con aprendizaje automático, y este extractor es el que nosotros traemos directamente desde el AI Center para hacer el proceso de extracción. Entonces, aquí ingresamos el Document Object Model, que es básicamente el documento para hacer el proceso de extracción. Ingresamos la taxonomía y también el documento y la descripción del documento para hacer el proceso de extracción. Una vez hecho el proceso de extracción, exportamos los resultados y obtenemos un CSV con la información del documento.
Ahí, como pueden ver, estuvieron todas las fases, la fase de taxonomía, digitalizar, extracción y exportar. Lo único que nos faltaba otra vez fue clasificación, porque solo era un tipo de documento. Sí. Entonces, como era un tipo de documento, no, como dice Diana, no utilizamos clasificación, pero pues la clasificación se utiliza más para, digamos, tengo una factura y tengo órdenes de compra. Entonces, la clasificación me permite primero decir, bueno, esto es una factura y esto es una orden de compra. Y tenemos que utilizar otra actividad acá, que es la actividad de clasificación, que nos permite a nosotros clasificar el documento en los dos diferentes y nos trae un ID del tipo de documento. O sea, esa fase de clasificación a través del análisis nos trae un ID de tipo de documento que se ingresa acá, que es la segmentación y clasificación. Así, Te estaba compartiendo. Bueno, sí, sí, estaba dentro del alcance. está dentro del alcance de extracción y pues nada, ahí ustedes les trae un tipo de documento diferente. Y bueno, Y ya como datos extraídos o como exportación, podemos ver que a la izquierda podemos ver los tres campos que obtuvimos de ese documento y después a la derecha podemos obtener la información de ese documento y cómo la presenta UiPath después del proceso de extracción. como les comentaba, este tema de Document Understanding fue en lo que más nos enfocamos en el tema de experimentación. Luego de esta parte, pues quisimos como ir un poquito más allá con el tema de procesamiento del lenguaje. Para procesamiento del lenguaje, pues UiPath nos ofrece como dos opciones. Una que son modelos que han desarrollado propiamente dentro de UiPath y otra es con unos modelos open source que nos permite integrar UiPath, que son compatibles con él. En nuestro caso utilizamos por el lado de los modelos propios un modelo que se llama Language Analysis y por el lado de los open source un modelo que ellos denominan Test Classification. Para el proceso de entrenamiento y de evaluación de Natural Language Processing es muy parecido a lo que mostraba ahorita Arturo. Hay que generar un dataset. En este caso el dataset no son imágenes ni documentos como tal, sino puede ser un Excel o un CSV que venga pues con las columnas y que se van a evaluar. Aquí pues para adelantar un poco el tema, en el entrenamiento de estos dos modelos que utilizamos, tuvimos mejores resultados con el de UiPath, con el propio UiPath, porque como tal UiPath da toda la documentación de cómo debe ser el archivo que se debe subir, cómo se debe hacer la evaluación, todo el tema. En cambio, por el de en el open source, pues es muy poca la información que logramos obtener para la data de entrada, entonces básicamente fue prueba y error hasta que conseguimos evaluar completamente la data. Básicamente UiPath nos permite tener unos resultados de evaluación con palabras clave, entonces donde va a ir evaluando como los pesos de esas palabras para dar una clasificación de esos textos. Aquí como pueden ver está la data ingresada, entonces dábamos eh, nos basamos en dos campos, uno en las recomendaciones y otro es un tipo de programa al que se iba a ingresar ese texto de acuerdo a lo que estuviera en las recomendaciones. Así fue la data ingresada que dimos para el modelo, específicamente para el de UiPath. Pues este se entrenó y con la data de evaluación obtuvimos esos resultados. Entonces lo que nos da es este JSON, en el que pues está el texto, que es lo que viene de recomendación, el label, este es la data de evaluación, se envía pues ya con un label, o sea, diciendo a qué programa pertenece, y lo que predijo el modelo como tal. Y este es el nivel de confianza que tiene eh, para este caso. Y como les decía, él se basa en unas palabras clave y les va dando un peso. Entonces, en este caso, que era como por nutrición, básicamente nutrición era la palabra que tenía mayor peso. Aquí tuvimos como unos resultados variables, algunos muy buenos, otros no tan buenos, pero básicamente fue también por temas de palabras, porque en muchos de la data que teníamos, habían muchos conectores, palabras que se repetían, que pues podían confundir al modelo en el momento de eh, clasificar estos textos. Como tal, esta parte del language processing no la integramos a un proceso de RPA, pues por temas de tiempo y como les decíamos, la licencia tiene un tiempo de prueba libre, entonces no se alcanzó a hacer como la evaluación ya
con el tema de RPA y también por el tema de que en el segundo modelo que intentamos probar para comparar, pues tuvimos que hacerlo varias veces antes de encontrar la manera de ingresar los datos. Listo. Hasta aquí, pues como los temas de cómo utilizamos el AI Center, de cómo se puede integrar ese AI Center que nos ofrece UiPath a procesos de RPA como tal. Finalmente, pues vamos a dar unas conclusiones y un poco de temas a futuro. Entonces, lo primero, que ya es como, que ya se había como comentado, es que los modelos propios de UiPath dan resultados muy buenos, pues literalmente UiPath se ha encargado de desarrollar esos modelos para que sean buenos en lo que ellos ven que son necesarios en las industrias. Entonces, para Document Understanding y para NLP, los que son propios de UiPath generan muy buenos resultados, pero pues hay que revisar para mejorar el rendimiento de los open source, específicamente para el tema de NLP. Desde nuestro punto de vista, vemos que es importante que las empresas empiecen a evaluar pues en las diferentes áreas de negocio la integración de IPA en sus procesos para mejorar no solo la calidad y eficiencia de los procesos, sino además el bienestar de los trabajadores, como lo mencionábamos antes, que se pueden ver abrumados con la cantidad de tareas repetitivas que tienen que realizar. Y otra de las conclusiones y reflexiones finales es que existen diferentes modelos de aplicación o modelos de Document Understanding que están en la nube y están open source y que pues utilizan una inteligencia mucho más superior que los de UiPath. Ese es el caso de la IoT XLM. La IoT XLM es un modelo SOTA, un modelo con el mejor rendimiento en estado del arte para el procesamiento inteligente de documentos. La IoT XML surge de un proyecto de maestría que elaboraron para Microsoft, que fue preentrenado con 30 millones de documentos escaneados en 53 idiomas, incluido el español. Utilizó unas librerías XFUND, que son librerías de muchos lenguajes, para el entendimiento de los documentos e incluye formularios clave de 7 formatos diferentes. Entonces ellos lo que hacían era que de 7 formatos diferentes obtenían la información y de la data no estructurada de esos formatos hacían las pruebas. Se encuentran disponibles tanto la IoT XLM como esos formatos XFUND, que son como los datos de entrenamiento para el modelo, y ellos dicen que dejaron el modelo libre para hacer investigaciones a futuro. Igualmente también dentro de nuestras reflexiones a futuro está revisar modelos open source como la YAUD y también para NLP que puedan integrarse dentro de procesos RPA sin de pronto tener la necesidad de utilizar el AI Center. Bueno, aquí dejamos una documentación tanto de, pues, de donde empezamos a mirar la parte de la motivación, de todo el Document Understanding de UiPath, lo que acabamos de mencionar de la Layout XLM, y este es un libro que habla específicamente de Intelligent Automation. Como tal, el libro no está libre, pero tiene unas notas. Aquí hay algunos artículos y páginas donde se puede encontrar un poco más sobre qué es Intelligent Automation. Y para finalizar, pues algunos ejemplos de donde podemos implementar Intelligent Automation a nivel empresarial. Entonces tenemos a nivel de cadena de abastecimiento, se podría integrar con temas de mantener materiales, entonces un sistema que pueda saber o identificar en qué momento se debe hacer un pedido a un proveedor y que no se vaya a tener un exceso o una falta de material, e igualmente saber en qué momento de pronto dejar de producir cierto material, cancelar o empezar a producir un material. Y para el tema de recursos humanos, existen dos procesos importantes en el cual podemos aplicar IPA, que son el proceso de logística organizacional, que es en este caso agendar reuniones, organizar todos los temas relativos a recursos humanos y también gestionar las bases de datos de personas. Y el otro tema importante también es la parte de adquisición de talento, que es la parte de integrar modelos de análisis de sentimientos, OCR para pues, la utilización e implementación de las cámaras mediante la entrevista de trabajo y además modelos de Natural Language Processing para el momento de la entrevista de trabajo. Y Ya, listo, eso fue todo. eso es todo. Si de pronto no sé, tienen alguna pregunta.
Estoy mirando a ver si alguien tiene la mano levantada. Parece que no. Bueno, no. Parece que todo quedó muy claro. Pero bueno, muchas gracias a todos por su asistencia y muchas gracias también al equipo de RPA. Se nota todo el trabajo que han hecho y creo que es una sesión muy provechosa para que todos empecemos a entender más de estas nuevas tecnologías y sobre todo de esta nueva implementación y este cruce entre automatización e inteligencia artificial. Así que muchas gracias y que estén muy bien. Vale, muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.